Que Dios les bendiga y les guarde. Es como siempre un honor y un privilegio poder acompañarles, poder estudiar la palabra de Dios juntos. Es algo en lo que nos deleitamos cada sábado. Miren, antes de iniciar con la lectura de la palabra de Dios, yo sencillamente quiero contarles, hay una frase de origen latino, especialmente de la época del Imperio Romano, que se dice memento mori. Y esta frase me llamó la atención, ¿sabe por qué? Porque significa puntualmente recuerda que vas a morir. Y el origen de esta frase, por lo menos el que yo pude investigar, se remonta a una leyenda en donde un general romano, cada vez que salía victorioso de una de sus victorias, se sentaba y su sirviente, cuando le tocaba atenderlo, se acercaba a su oído y le susurraba memento mori, que quiere decir recuerda que vas a morir. ¿Por qué? Porque esto representaba un golpe de humildad para este general. No importa cuántas batallas ganara, no importa con cuántos pueblos arrasara, tarde o temprano ese hombre también iba a morir. Y me llama la atención porque nosotros, incluso habiendo creído en Jesús, incluso habiendo creído en su palabra, solemos a veces, por la misma dinámica de la vida, pensando que nuestra vida es por defecto, que nosotros tenemos la vida y que nunca se nos va a arrebatar. Pero les recuerdo, queridos hermanos, que hay un versículo en la Biblia fundamental que está específicamente en Romanos capítulo 6, versículo 23, y dice que la paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. Y ustedes dirán, oye, el hermano Roberto trajo un mensaje bien esperanzador el día de hoy. Pero lo esperanzador está en la otra parte del versículo 23. Si bien la paga del pecado es la muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces siempre debemos recordar esto, la paga del pecado es la muerte, pero tenemos una dádiva en Dios, que es Cristo Jesús, por cuya reconciliación usted y yo vivimos. Esa va a ser la temática de hoy, basada especialmente en la epístola a los romanos, así que vamos a orar para que el Señor pueda dirigir nuestro estudio del día de hoy. Oremos. Padre Celestial Eterno, gracias te damos por el privilegio de tener tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas iluminar nuestro entendimiento, que tú puedas darnos sabiduría que proviene de lo alto y que podamos, Señor, recibir a Cristo como nuestro Salvador y como el garante de nuestra reconciliación contigo. Cuídanos y guárdanos, perdona nuestras faltas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar con el primer capítulo que vamos a leer, que es Romanos capítulo 4, voy a darles un pequeño resumen de los primeros 3 capítulos de la epístola para que podamos tener un contexto. En el capítulo del 1 al 3 de la epístola a los romanos encontramos que el apóstol Pablo habla acerca del evangelio como poder de Dios para salvación. Ahora, este poder de Dios para salvación que se manifiesta a partir del versículo 18 del capítulo 1 es el poder que garantiza que usted y yo podemos tener vida en el gran día del juicio. Lo curioso es que el apóstol Pablo en los capítulos 2 y 3 primero le da un toquecito a los gentiles diciendo que por su vida desenfrenada ellos tienen que participar de esa gracia, y luego en el capítulo 3 le da ese toquecito también a los judíos diciéndole que no por conocer la ley ellos necesariamente iban a ser salvos. No solamente se trataba de creer en la ley o de tener la ley, sino se trataba de obedecerla. Y ahí está el gran meollo del asunto, porque nosotros todos podemos decir que la ley hay que obedecerla. Pero la gran pregunta es, ¿cómo es posible que usted y yo obedezcamos la ley de Dios si nos hemos dado cuenta en nuestra experiencia humana que en esta naturaleza, sin la ayuda de Dios, es completamente imposible? Ahora, vamos a leer el capítulo 4, porque hablando precisamente de la gracia que opera para salvación, el apóstol Pablo cita el ejemplo de Abraham. Vamos a leer Romanos capítulo número 4 y vamos a hacerlo desde el versículo 1. Vamos a tratar de hacerlo rápido y explicar sobre la marcha, porque tenemos varios capítulos que explicar y no ocupemos demasiado tiempo, ¿bien? Dice así Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y dice el versículo 3,
Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Génesis capítulo 15, versículo número 6. Es la cita de donde saca el apóstol Pablo esta declaración. Pero seguimos leyendo, versículo 4. Porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y voy a explicarles un poco lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Imagínense que usted es mi vecino. Yo vivo enfrente de usted y usted suele parar su carro enfrente de su casa cuando no lo mete en el garaje, cuando está muy apurado, lo deja allí. Bueno, resulta que yo, que soy su vecino de enfrente, estoy sacando el carro en retroceso y por estar pendiente de otras cosas, por no mirar, que dicho sea de paso, no es chiste, es anécdota, me ha pasado, yo vengo y golpeo su carro, le golpeo la luz y le rompo las luces en su carro. Entonces, ¿qué es lo que yo, como el infractor o como el que le ha hecho ese daño, debería hacer? Lo que yo debería hacer es, por supuesto, pagar la reparación de su carro, ya que fue completamente culpa mía. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Será que cuando yo termine de pagar la reparación de su carro, yo merezco algún tipo de alabanza, algún tipo de recompensa, o sencillamente yo hice lo que tenía que hacer? Yo hice lo que tenía que hacer, le pagué la reparación a su carro. ¿Y cómo comparamos esto con lo que dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que el que obra no se le cuenta como gracia, sino como deuda. ¿Por qué? Porque el ser humano, al pecar, se vuelve un infractor de la palabra de Dios, de la ley de Dios que representa su carácter. Es decir, al ser humano cumplir con la ley de Dios no está haciendo nada digno de vida. ¿Por qué? Porque su salario, como dice el apóstol Pablo, no se le cuenta como gracia, sino que se le cuenta como lo que está pagando, como la deuda que tiene para con Dios. Y le voy a decir un detalle interesante. Dicho sea de paso, esta deuda usted no la puede pagar. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, se ameritaba una vida perfecta que cumpliera con la demanda de la ley para que la deuda fuera saldada. Ni usted ni yo tenemos los méritos para poder cumplir esa demanda. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice el versículo número 6, que fue donde nos quedamos. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Dice aquí el apóstol Pablo que David habla de la bienaventuranza del hombre que es perdonado no por obras, sino por medio de la gracia. Y está citando, por supuesto, el Salmo de David, en donde en ese momento de aflicción por causa del arrepentimiento, el salmista declara, bienaventurado el hombre cuyo pecado ha sido cubierto. De eso se trata la justicia de Dios. Y lo que vamos a estudiar hoy a la luz de la epístola a los Romanos es cómo sucede esto. Esto sucede en Cristo. Y les voy a decir algo. El profe Frank me estaba diciendo allá en la habitación, ¿qué significa estar en Cristo? ¿Qué es lo que implica para el ser humano estar en Cristo? Para honra y gloria de nuestro Dios, la epístola a los Romanos la define de manera magistral. Vamos a seguir leyendo, versículo número 9. Dice así, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo estando incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. Yo sé que repetimos mucho la palabra circuncisión y puede llegar a ser confuso, pero le explico. El apóstol Pablo dice, ¿cómo recibió la promesa de la justificación Abraham? ¿Será que la recibió estando circuncidado o estando incircunciso?
Y la respuesta, si usted lee Génesis, se dará cuenta que Abraham recibe la promesa de Dios antes de que se circuncidara. Y ahora, ¿por qué esto es importante? Porque Pablo va a demostrar a partir de este punto que las promesas de Dios no son solamente para los judíos, los que descienden carnalmente de Abraham y que al 8º día del nacimiento tenían que circuncidarse, sino que la promesa de Dios, el pacto que es entregado al patriarca Abraham, también lo implica a usted y a mí en Cristo Jesús. Y vamos a ver la demostración. Vamos a salir un momento de la epístola a los Romanos, solamente por un instante, y vamos a leer Gálatas capítulo 3 a partir del versículo número 6. Gálatas capítulo número 3 a partir del versículo 6. Miren cómo el apóstol Pablo confirma lo que acabamos de explicar. Dice así la palabra de Dios: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, citando nuevamente Génesis capítulo 15. Sabed pues por tanto que los que son de la fe, atención, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los que son de la fe. Y dice el versículo 8: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe, atención, son bendecidos en el creyente Abraham. Miren, a mí me llama la atención esto porque Gálatas es uno de los primeros escritos del apóstol Pablo. Es cuando Pablo está con sus energías más fuertes, con su furor misionero, yendo por todos lados predicando. Romanos es una de las epístolas cuando Pablo ya está en una etapa de madurez más avanzada, cuando ya es un apóstol experimentado. Y fíjense que la línea sigue siendo la misma. La justificación por medio de la fe se manifestó en Abraham, no solamente para su descendencia en la carne, sino para los que por medio de Cristo Jesús participan de la promesa del pacto. Esto es maravilloso. Y vamos a volver a Romanos para seguir hilando el tema y llegar así al clímax. Vamos a leer el versículo número 12 de Romanos capítulo número 4, que fue donde nos quedamos. Dice así, sigue hablando de Abraham: y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces Abraham recibió la promesa antes de la circuncisión, para que así como él la recibió antes de ser circuncidado, usted y yo, que no hemos sido circuncidados probablemente, sepamos que la garantía no es el ritual de la circuncisión, la garantía es la fe en Jesucristo, como lo declara el apóstol Pablo. Es la garantía de que usted y yo recibimos la promesa de la vida. Por eso es que Romanos 6:23 decía que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es ¿qué cosa? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el nombre de Dios por eso. Pero miren, ya teniendo en cuenta lo que sucede en el capítulo 4, que nos sirve como contexto de ver qué fue lo que pasó con Abraham, vamos a ver qué idea desarrolla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, porque esto nos va a enseñar en qué consiste la reconciliación que usted y yo recibimos a través de Jesucristo. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo número 1. Vamos a pasar al siguiente capítulo. Romanos capítulo 5, versículo número 1. Fíjese usted lo que dice el primer versículo, porque es sumamente importante. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Por medio de la justificación, que es a través de Cristo, usted y yo no estamos distanciados de Dios, no estamos en guerra con Dios, sino que en Cristo Jesús, Dios, usted y yo tenemos paz, que es propiciada precisamente por el Hijo de Dios. Pero seguimos leyendo el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Por esa paz que es propiciada en la reconciliación de Jesucristo, usted y yo podemos permanecer firmes en la tribulación, sabiendo que la tribulación, observándola con ojos guiados por el Espíritu Santo, no es un motivo de mal. La tribulación es algo que Dios permite para fortalecernos, para darnos paciencia, pero eso solamente lo percibimos cuando lo vemos siendo reconciliados con Cristo. Y atención a esto, versículo número 6. Y miren, aquí viene algo muy importante. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos harán morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Será que Cristo dio su vida cuando usted y yo estábamos arrepentidos? No. ¿Será que dio su vida o se ofreció por medio de la promesa de Génesis 3:15 cuando Adán y Eva estaban arrepentidos? No. Adán y Eva no estaban arrepentidos cuando recibieron la promesa. Se estaban escondiendo de Dios. No lo estaban buscando para pedir su perdón. Y fíjense lo que sigue diciendo. Versículo número 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y dice el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Miren un dato curioso que está presente a partir del versículo número 10. Hay un paralelismo entre las palabras justificación y reconciliación. Es decir, lo que el apóstol Pablo define como justificación en el versículo 10, más adelante dice que es el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir esto? Que la justificación en Cristo Jesús a usted y a mí nos reconcilia con Dios. Y ahora la gran pregunta es esta: ¿qué implicaciones prácticas, porque esto es teoría, pero qué implicaciones prácticas tiene que usted y yo seamos reconciliados con Cristo? ¿Será que la reconciliación con Cristo me puede ayudar a mí a ser un mejor esposo? ¿Me puede ayudar a mí a ser un mejor hijo? ¿Me puede a mí dejar de mentir? ¿Puede que yo deje ese pecado que me ha mantenido prisionero por años? Ese vicio que parece que nunca va a acabar. Fíjese lo que dice Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, para que comprendamos mejor lo que implica la reconciliación. Dice así la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermano, la reconciliación de la que habla el apóstol Pablo en Romanos no es una reforma de la conducta. No es sencillamente que yo refino mis modales y bueno, ya no digo tantas groserías y ya hablo de una manera más amable, ya no me dirijo con tanta fuerza hacia mi esposa. No, lo que es el ministerio de la reconciliación según la Biblia es que usted ha nacido de nuevo para ser una nueva criatura. Y cuando usted es una nueva criatura, dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron. No hay pecado, no hay vicio, no hay prisión de la que usted no pueda ser libertado cuando participa de la reconciliación en Cristo Jesús. Pero lo maravilloso de todo es que esto no solamente nos da el privilegio de ser participantes, como dice el apóstol Pedro, de la naturaleza divina, sino que también usted y a mí, que somos seres humanos completamente falibles,
que solemos equivocarnos, que somos, gracias al pecado, hemos sido degradados hasta el punto más bajo. A usted y a mí se nos ha encomendado una misión. Y vamos a leerla. Segunda de Corintios, estamos en el capítulo 5, y vamos a leer ahora a partir del versículo 18, que dice así: y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Y nos dio ¿qué cosa? El ministerio de la reconciliación. Usted es reconciliado con Cristo y ahora usted tiene que ser un anunciador de ese ministerio. ¿Y en qué consiste ese ministerio? Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo, ¿qué cosa? Reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Imagínense esto. ¿Será que usted y yo, en este estado natural, inherentemente dado al pecado, será que usted y yo somos dignos de ser portavoces del ministerio de la reconciliación? No. ¿Pero qué es lo que hace Dios? Lo leímos en Romanos. Dios reconcilia, le reconcilia a usted con Cristo o por medio de Cristo, para que usted ahora no solamente dé testimonio de la reconciliación, sino que usted mismo pueda ser un portavoz de la misma reconciliación que Dios ha obrado en usted. Y miren, no hay un momento de grandeza más maravilloso en la vida de un hombre que como cuando Juan el Bautista llega y dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Miren, les voy a contar una historia que ya les he tenido la oportunidad de contar en el púlpito, pero es sencillamente para que veamos cómo cada persona recibe su llamado. Y vamos a seguir leyendo Romanos ahora. Ustedes saben que yo a los 5 meses de nacido tuve una operación a causa de una apendicitis que en el quirófano se infectó. Y la infección avanzó a tal punto que las probabilidades que yo sobreviviera eran de 90 a 10. Claro, mis padres estaban demasiado alarmados, es decir, ya estábamos en el rango del milagro, solamente un milagro podía salvarme. Y para honra y gloria de Dios, por supuesto, estoy aquí, gracias al Señor, pude sobrevivir. Pero yo recuerdo que cuando era niño, mi papá siempre me decía: Roberto, Dios te tiene aquí por algo. Entonces yo crecí con ese pensamiento y yo decía: bueno, algo tengo que hacer, ¿verdad? Y yo no tenía una perspectiva espiritual, así que mi razonamiento fue: yo tengo que hacer algo para resaltar, porque si Dios me salvó es porque yo voy a ser grande. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, mis padres son entrenadores de natación y yo dije: bueno, yo voy a ser nadador olímpico. Esa es la primera fase. Y empecé a entrenar con mi papá, pero después los entrenamientos no me gustaron, también sufría de sinusitis y entrenar en la noche era muy difícil para mí, así que lo dejé. También practiqué béisbol y yo dije: bueno, ¿qué más grande que un Grandes Ligas aquí en Venezuela? Así que voy a tomar la iniciativa y voy a practicar béisbol. Pero yo era, miren, el peor jugador de la liga infantil que se puede encontrar. Después yo dije: oye, tengo que buscar otra cosa porque no puedo. Y se me ocurrió la maravillosa idea de inscribirme en boxeo cuando tenía 15 años. Y en los entrenamientos todo bien, me veía las películas de Rocky, iba para acá y para allá, todo eso. Pero el día que me tocó la primera pelea y me quebraron la nariz, yo no fui más al boxeo. Mi papá dice: el debut y el retiro. Entonces, ¿qué sucede? Yo tenía ese pensamiento de que yo tenía que ser grande porque Dios me había salvado la vida, y si Dios me había salvado la vida era porque yo tenía que hacer algo. Hasta que a los 17 años conocí al Cristo que presenta la Biblia y me di cuenta que la grandeza del hombre no está en lo que hace, sino a quien anuncia. Allí me di cuenta que mi misión en la vida, y si Dios me había preservado la vida que yo no merecía, era precisamente para anunciarle, para decirle a otras personas que así como yo, usted, yo y todos los que escuchen este evangelio pueden pasar de muerte a vida en Cristo Jesús. No hay mayor privilegio para el hombre. Y le voy a decir algo: esto no es un llamado especial para mí. A usted se le ha dado el ministerio de la reconciliación, como dice 2 de Corintios, para que usted haga el llamado con la palabra de Dios a aquellos que están en tinieblas y puedan ir a la luz admirable del Salvador. Ese es el ministerio de la reconciliación. Se le ha dado a usted, se me ha dado
que no éramos dignos, que no teníamos el privilegio de poder hablar de nuestro Dios, y ahora en Cristo Jesús, estos seres falibles, estos seres pecadores, estos seres que se equivocan, tienen el privilegio de anunciar la palabra de Dios, que como dice la misma palabra, es un privilegio que anhelan presenciar los ángeles. Pero miren, vamos a seguir leyendo y volvamos a Romanos capítulo 5 y vamos a leer a partir del versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo número 12 en adelante. Y miren lo que dice aquí, porque esto se pone interesante. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. ¿Por qué la muerte pasó a todos los hombres? Según las palabras del apóstol Pablo, porque todos pecaron. No porque todos heredaron pecado, no. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, que por cuanto todos pecaron, todos recibieron la muerte como paga. Pero sigue diciendo el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y miren, cuando la Biblia dice que el pecado reinó desde Adán hasta Moisés, que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, quiere decir que incluso aquellos que no tenían conciencia de que estaban quebrantando la ley de Dios, estaban sujetos a muerte. ¿Cómo sabemos esto? Miren lo que dice, vamos rápidamente a 1 de Timoteo capítulo 2 y versículo 14. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 14. Miren este versículo que nos va a ayudar a entender un poco más las palabras de Pablo. Y Adán, dice la Biblia, no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Más allá del contexto de este versículo, lo que dice es claro. Adán, cuando pecó, lo hizo a sabiendas de que lo estaba haciendo, de que estaba transgrediendo la ley de Dios. La mujer fue engañada, Adán no fue engañado. Adán pecó, y si usted lee libros como Patriarcas y Profetas, se dará cuenta que Adán pecó precisamente por el amor que sentía por su esposa. Lo puso en primer lugar antes que el amor de Dios y decidió caer voluntariamente en la transgresión. Adán no fue engañado. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, significa que aún los que no sabían que estaban pecando fueron sujetos lamentablemente a la muerte. ¿Hasta qué punto? Hasta que apareció el Sinaí. Hasta que Dios promulga la ley en el Sinaí. Entonces la ley se promulga, y al promulgar la ley que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, al pronunciar la ley que mandaba la observancia del día sábado, todos aquellos que habían quebrantado esa ley se reconocieron como muertos. De esa manera la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso a los que no sabían que estaban pecando conscientemente. Pero ¿qué es lo maravilloso? Que si lamentablemente la transgresión abarcó a todos los hombres, el don de Dios en Jesucristo también abarca a todos los hombres para salvación, para que todo aquel que lo reciba, para que todo aquel que lo atesore, lo medite en su mente constantemente, puedan recibir la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Y miren cómo lo dice el versículo 15, Romanos capítulo 5, versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Pero vamos a seguir leyendo, versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y atención a los versículos 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amigos y hermanos, cuando la ley se introduce en el Sinaí, todo aquel que tenía dudas sobre si había violado la ley de Dios o no, quedó completamente claro. Todos estaban sometidos a la muerte. Todos habían traspasado la ley de Dios. Incluso Abraham. Incluso los hombres justos de los que leemos en la Biblia antes del Sinaí. Todos ellos de alguna u otra manera, en algún punto de su vida, habían transgredido la ley de Dios. Pero dice el apóstol Pablo de una manera maravillosa y enfática que cuando el pecado fue revelado por medio de la revelación en el Sinaí, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Para que no solamente ellos, sino usted y yo que recibimos la palabra de vida, no andemos en muerte, sino que andemos en una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es lo maravilloso. Eso significa estar en Cristo, hermanos. No significa solamente que conocemos a Jesús intelectualmente, que le conocemos o le reconocemos como un revolucionario de la Palestina del siglo número 1, sino que cuando asumimos a Cristo como nuestro Salvador, le amamos y le contemplamos, somos reconciliados con Dios para que usted ya no ande en muerte, sino que esté en vida gracias a su Salvador. Y miren una cosa, ya para ir finalizando. Cuando nosotros hablamos de estos términos, muerte y vida, nosotros tenemos una tentación. ¿Cuál es esa tentación? Porque si usted le dice que anda en muerte, pero usted puede respirar, usted puede caminar, usted puede hablar, a usted se le hace difícil pensar que usted está en muerte. ¿Qué es lo curioso? Que los términos que utiliza el apóstol Pablo en la epístola a los romanos son completamente literales. ¿A qué me refiero? La muerte de la que habla el apóstol Pablo no es una muerte figurativa, pero de la misma manera la vida nueva de la que habla el apóstol Pablo es una vida verdadera. ¿Y qué implica esta vida? Lo que leímos en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17, que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasan. Y me voy a hacer una pregunta que el apóstol Pablo se va a hacer más adelante y la vamos a leer. Si usted y yo estamos en vida, y según el apóstol Pablo, la muerte son las obras de la carne, es decir, el pecado, ¿significa que estar en vida implica que ahora contamos con el poder de Dios para vencer el pecado, sí o no? ¿Será que lo que dice el apóstol Pablo es que nosotros, bueno, ustedes recibieron una vida, pero es una declaración? Y como es una declaración, ustedes nunca van a dejar de pecar. Así que no se preocupen por eso. Miren, les voy a decir algo. Si el apóstol Pablo hubiese creído que el pecado no puede ser vencido, que usted y yo no podemos con el poder de Dios, si usted y yo, el apóstol Pablo no hubiese creído que usted y yo no podemos permanecer en obediencia por medio del poder de Cristo, la epístola a los romanos se acaba en el capítulo 13. Pero para honra y gloria de Dios, Él desarrolla esta idea de manera tan magistral, con la inspiración del Espíritu Santo, para enseñarnos que usted y yo, cuando estamos en Cristo, ya no somos esclavos del pecado. Y vamos a leerlo. Romanos capítulo 6. Versículo número 1. Romanos capítulo 6, versículo 1, número 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? Atención a esto. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Está interesante la pregunta de Pablo. Versículo número 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Una pregunta, ¿a usted le parece lógico lo que dice el apóstol Pablo aquí? A mí me parece súper lógico. ¿Por qué? Porque si el apóstol Pablo viene desarrollando que usted y yo hemos muerto al pecado, ¿cómo entonces seguimos viviendo en pecado? Y fíjense lo que sigue diciendo el versículo 3.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y atención a esta frase: para que, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El poder que Cristo le imparte a usted, lo dice el apóstol Pablo en Romanos número 8, es el mismo poder que le sacó a él de la tumba. El mismo poder que obró para resucitar a Cristo es el poder que Dios emplea en usted para sacarle de la muerte del pecado y darle una vida nueva en Cristo Jesús. Esto no es figurativo, esto es literal. Ni usted ni yo tenemos que ser esclavos del pecado, porque tenemos un libertador. Ese libertador maravilloso, Cristo Jesús, nos ha reconciliado con el Padre. Y dice el versículo 5, miren cómo el apóstol Pablo culmina este punto de manera maravillosa. Versículo número 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Una pregunta: ¿qué simboliza el bautismo? La semana pasada tuvimos un bautismo, ¿verdad? Muy bonito. ¿Qué es lo que se nos ha enseñado acerca del bautismo? ¿Qué representa cuando usted y yo estamos? De hecho, hay una frase que a mí me encanta. Me gusta mucho cuando al bautisterio o al agua le dicen la tumba líquida. ¿Usted la ha escuchado? La tumba líquida. ¿Por qué? Porque representa la muerte. Pero usted no está sumergido ahí por siempre. A usted lo sacan y lo primero que usted hace es respirar nuevamente luego de haber estado sumergido. Porque así como usted participa de la muerte de Cristo al ser bautizado, al ser levantado del agua, usted está recibiendo la nueva vida que es en Cristo Jesús. Y es una nueva vida literal. Por eso la Biblia dice que las cosas viejas pasaron. Esta reconciliación, como les dije al principio, no se trata de una reforma superficial. No se trata de que ahora yo hablo más bonito. No se trata de que ahora, bueno, me quité la ropa que no glorificaba a Dios. En mi caso, bueno, me quité los aretes, me quité el piercing, me corté el cabello. No muy corto, pero sí. Sino que ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, que nos ayuda a no ser esclavos del pecado, sino a vivir en libertad por medio de su poder. Y miren lo que dice. Ya estamos culminando. Versículo número 6. Romanos capítulo 6, versículo número 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Puede ser la inspiración más clara a través del apóstol Pablo? Mire, aquí se cumple lo que dice, y vamos a leerlo. Quisiera leerlo, Gálatas capítulo 2, versículo número 20. Mire, esto es literal, hermanos. Y hago énfasis porque podemos sufrir la tentación de pensar que el apóstol Pablo habla en un sentido figurativo, pero esto es literal. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria sea a nuestro Dios. Y termino con este llamado del apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. Vamos a leer lo que dice el versículo número 12. Llévese estos versos en su mente y en su corazón, porque es lo que Dios quiere para su vida a partir de ahora. Romanos capítulo 6, versículo número 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La palabra concupiscencias, epitumía en griego, que significa deseos. Ya no vivimos para satisfacer nuestros deseos carnales, sino que vivimos, como dice el apóstol Pablo, ahora Cristo es el que vive en nosotros, y lo que vivimos, lo vivimos por la gracia del Hijo de Dios. Y sigue diciendo el 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos
Y termina diciendo el versículo 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es lo que significa estar bajo la gracia. No significa que la ley está abolida, significa que en lugar de estar en una losa de piedra, está en este corazón, está en esta mente. Y cuando está en la mente, no se obedece esa ley por obligación, sino porque es un deleite en Cristo. Como dice el Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en el medio de mi corazón. Y hermanos, esto es lo que respalda el espíritu de profecía para su pueblo. Termino con esta cita. Samuel, vamos a proyectar por favor la cita del deseado de todas las gentes, la página 634 y el párrafo número 1. Mire esta maravillosa cita. Cristo no desmayó ni se desalentó, y sus seguidores han de manifestar una fe de la misma naturaleza perdurable. Han de vivir como Él vivió y obrar como Él obró, porque dependen de Él como el gran artífice y maestro. Deben poseer valor, energía y perseverancia, aunque obstruyan su camino y posibilidades aparentes. Por su gracia, ¿qué cosa? Han de seguir adelante. ¿Qué dice el siguiente párrafo? Y atención, en vez de deplorar las dificultades, son llamados ¿a qué? A superarlas. No han de desesperar de nada, sino esperarlo todo. Con la áurea cadena de su amor incomparable, Cristo los ha vinculado ¿a dónde? Al trono de Dios. ¿Será que el trono de Dios tiene poder, mi hermano? Amén. ¿Será que del trono de Dios se puede dispensar a los hombres ricos dones? Claro que sí. ¿Por qué tememos y por qué pensamos que no podemos seguir adelante cuando es Dios mismo el que ha prometido que podemos vivir una vida de obediencia por medio de su poder? Y sigue diciendo, quiere que sea suya la más alta influencia del universo, que emane de la fuente de todo poder. Han de tener poder para resistir el mal. Un poder, y atención a esto, un poder que ni la tierra, ni la muerte, ni el infierno pueden dominar. Un poder que los habilitará para vencer como Cristo venció. ¿Está claro? Dios nos ha dejado un privilegio. Ese privilegio es el ser reconciliados por medio de Cristo. Esa reconciliación no es teórica, o por lo menos no solamente teórica, se manifiesta en su vida. Si usted es reconciliado con Dios en este momento, créame, porque lo dice la palabra del Señor. Es más, prefiero no decir créame, créale a la palabra de Dios que usted ha recibido poder para vivir una vida de obediencia. Miren, me encanta esa cita del deseado de todas las gentes, hablando del leproso. ¿Se acuerdan? El leproso en el Evangelio de Lucas, que se acerca a Jesús y le dice, maestro, si quieres puedes limpiarme. Y el maestro le respondió, sí quiero, y fue limpio. Y hay un comentario maravilloso, no lo traje, pero se lo voy a parafrasear, en el libro El deseado de todas las gentes, que dice, hablando de ese episodio, que cuando usted y yo pedimos bendiciones terrenales, puede ser que Dios pues de poco a poco la respuesta, o puede sencillamente que diga que no, porque no es lo mejor para nosotros. Pero dice esa cita, hermanos, que cuando usted y yo pedimos liberación del pecado, esa oración es respondida al instante. De manera que cuando usted se acerca al maestro por medio de la oración y le dice, maestro, si quieres, puedes limpiarme, con toda seguridad usted puede saber que le va a decir, quiero ser limpio. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, te hemos dado gracias en esta mañana, Señor, te alabamos, te glorificamos, porque tú has dado a Cristo Jesús como el don incomparable de la vida eterna, Señor. Si la paga del pecado era la muerte, mayor fue el don que nos has dado en su nombre, en Jesucristo, el justo, Señor, quien no solamente nos ha salvado, sino que nos habilita para vivir incluso en esta naturaleza como verdaderos hijos y siervos tuyos. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú puedas darnos poder para vivir una verdadera reconciliación.
para vivir como aquellos que ya no andan en muerte, sino que andan en vida por medio de tu poder, Señor. Tú nos has resucitado, Padre. Nos has impartido el poder de tu Espíritu para que podamos tener tu ley, expresión santa de tu carácter en la mente y en el corazón. Bendice a cada persona que ha recibido esta palabra y te pido muy especialmente que si hay alguna que todavía no te ha aceptado y no ha sellado contigo un pacto a través del bautismo, que pueda, Señor, en el nombre de Jesús, tomar su decisión para vida eterna en este día. Cuídanos y guárdanos, Señor. Quédate con nosotros. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Que tengan un feliz y bendecido sábado.